La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en capítulo 3, versículo 5, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El tema es: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es importante de que la mayoría de los predicadores, tanto evangelistas como pastores y hasta eruditos, enseñan mal esa palabra. Porque dice bien, tiene que nacer de nuevo del Espíritu y de agua. Ahora, dijo ya Jeremías, ahí en el profeta Jeremías dijo que es imposible que las cosas de esta tierra sean la mejor manera como lavandina o otra cosa. No puede quitar pecado, no te puede cambiar. De tal manera que cuando el pueblo de Israel tuvo que circuncidarse en su prepucio, cortar la carne para ser diferente a las otras naciones, por último, Dios dijo: esto no sirve para nada. Jeremías dice en Jeremías 4:4 que era necesario circuncidarse en el corazón. Y luego Pablo, el apóstol, en Romanos capítulo 2, allí en el 28 y 29, lo aclara que es necesario circuncidarse en el espíritu. Quiere decir que debe haber un cambio, una regeneración, cortar la vieja naturaleza y poner, como dice 2 Pedro capítulo 1, del 1 al 4, por la fe en el sacrificio de Cristo, recibir y ser copartícipe de la naturaleza divina. Quiere decir, como dice Pablo el apóstol en Romanos 8:9, de que es necesario que el Espíritu de Cristo viva en nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 14, 16 y 17, que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no lo conoce, pero nosotros los que creemos y hemos entendido el Evangelio del gran sacrificio de Cristo, Él está con nosotros y en nosotros. Pasa a vivir dentro de nuestro espíritu, de tal manera que Pablo dice en Romanos capítulo 1:9 que Él sirve a Dios en su espíritu. Y luego lo repite en Filipenses capítulo 3:3. Aclara de que la carne no es muy confiable, sino que debe vivir Dios por el Espíritu Santo a través de su palabra dentro de nuestro espíritu. Y eso es lo que Jesús aclaró en San Juan capítulo 4, cuando lo habló con la samaritana. Y él dijo que Dios buscaba verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pues de esa clase de adoradores Dios el Padre busca que le adoren en el espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, volvemos cuando dice nacer de nuevo
de agua y del Espíritu no significa que es el bautismo en las aguas que te puede hacer nacer de nuevo. Por eso ya dice pronto aquí en Efesios capítulo 5, 26, para santificar a su iglesia, a su pueblo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso me indica entonces que la palabra, como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces quiere decir que la palabra de Dios es la que regenera nuestro espíritu si lo oímos, el Evangelio, las buenas nuevas, el verbo de Dios que se hizo carne, que es Jesús, luego fue a la cruz, como dice San Juan capítulo 1, 14, y luego allí en 1 Corintios capítulo 1, 18, de que ese verbo que se tenía hecho carne fue a la cruz, murió por la humanidad y ahora es la palabra de la cruz. Y Jesús lo aclara ahí en San Juan capítulo 6, 63, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo, os he hablado, son espíritu y vida. Por lo tanto, allí ora Jesús en su oración sacerdotal en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay con los bautismos? Bueno, primero le muestro Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, y Romanos capítulo 6 del 1 al 14, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 13, el bautismo es señal de identificación con Cristo. Simplemente el bautismo en las aguas que lo realiza un pastor o un evangelista, como allí en Hechos capítulo 8, versículo 12, y todo el capítulo 8, cuando también Felipe bautizó al eunuco en las aguas, él tuvo que primeramente oír el evangelio, entenderlo, creerlo, aceptarlo, para que entonces por la palabra sea limpio, regenerado por medio del Espíritu Santo, y entonces, como identificándose que murió al pecado, lleva al viejo hombre a la sepultura, se deja bautizar las aguas simbólicamente y se levanta de ahí como diciendo, dejo al mundo y sigo a Cristo, que tiene ahí por lo menos 2 o 3 significados. Primero, el testimonio de su nueva vida, que abandona el pecado antiguo, se identifica con Cristo, como Cristo murió y resucitó, él también, ahora es una nueva criatura. Y en segundo lugar, también significa, así como Cristo resucitó de los muertos, como dice 2 Corintios capítulo 4, 13 y 14, también los creyentes cristianos serán resucitados por el poder de Dios para vivir eternamente. En segundo lugar, es señal de unión cristiana. Dice en 1 Corintios capítulo 1, 13 al 17 y Efesios 4, 5 y 6. En tercer lugar, es señal de compromiso de mantener buena conciencia. Como dice 1 Pedro 3, 21, como también lo dice Pablo el apóstol, el misterio de la fe es tener
una conciencia limpia y buena, allí en 1 Timoteo capítulo 3, 9, y por lo tanto en el capítulo 1, versículo 5. Y en cuarto lugar, como dice San Juan capítulo 3, del 1 al 5, que hemos leído, Hebreos 10, 22, es por la palabra, actuando el Espíritu Santo. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, que entonces al oír el Evangelio, comenzamos a entenderlo, que es una oferta gratuita que ya Jesús pagó por la humanidad toda, como dice 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 21, y lo cree, lo acepta, y el Espíritu Santo de Dios entonces lo regenera, lo hace nacer de nuevo y lo bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Por eso hay que distinguir también el bautismo por el Espíritu Santo, como dice Efesios 2:19, y 1 Corintios capítulo 12 y 13, que el Espíritu Santo de Dios, cuando nos regenera, nos transforma, nos renueva en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4, del 21 al 24, Él nos sumerge, nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Como un niño recién nacido, como dice Efesios capítulo 2, 19 al 22, y 1 Pedro capítulo 2, 2 y 3. Y luego el bautismo en el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios ahí ya en San Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. También podemos leer en Hechos capítulo 1, 5 al 8, como San Lucas 24, 47 al 49. Ese bautizador es Jesús mismo, que nos sumerge dentro de la plenitud del Espíritu Santo, y entonces viene sobre el creyente cristiano el poder de Dios para el ministerio y servicio victorioso en este mundo.